Bueno, ya estamos al aire, estamos grabando. Bienvenidas a esta nuestra eh, última clase. Eh, la modalidad de trabajo de hoy va a ser en base al cuestionario que yo ya había dejado en la plataforma. Y los que hicieron el cuestionario, esperen un momentito por favor, los que hicieron el cuestionario ya tienen la respuesta y pueden aprovechar para comprobar y de paso compartir con los compañeros. Y los que no hicieron pueden aprovechar para buscar y tratar de también completar. Esa es va a ser la idea de la clase de hoy. Son 40 preguntitas, así que podemos ir. Noemí. Pero era escribir, ¿verdad? No era marcar. No era marcar, era escribir. Era escribir. ¿Por qué hice de esa forma? Y lo hice intencionalmente. ¿Por qué hice así? Porque yo me di cuenta que ustedes están estudiando con los exámenes anteriores, lo que me parece perfecto, ¿verdad? Pero el problema de estudiar así es que, perdón, acá viene alguien más. El problema de estudiar así es que estudias en función de las respuestas que están en los exámenes anteriores. Y aparte que en eso aparecen algunos ítems que no están revisados, así que no digo que no estudien con los exámenes anteriores, es una buena forma de estudiar y también te prepara para lo que te puede venir, pero también ustedes tienen que consultar y leer su... Acá me apareció alguien y después desapareció, no le pude aceptar. Alguien se quiso conectar, ahí está, ahora está. Admitir. Perfecto. Entonces estamos así, esa va a ser la modalidad de trabajo. Como le decía, está bien estudiar con los exámenes, pero también, o sea, tienen que estudiar también leyendo sus materiales para entender. No solamente saber qué ítem marcar, sino entender los ítems en sí. Bueno, entonces, siguiendo esta modalidad, ¿viene alguien más? Admitir a todos. Siguiendo esta modalidad, empecemos con la pregunta 1, que son las causas de aparición de la filosofía en Grecia. ¿Cuáles son las causas de aparición de la filosofía en Grecia? Esa sería la situación geográfica, el contacto con el Oriente y el ambiente espiritual del siglo VII, ¿verdad? Perfecto, Amanda, esa es la respuesta correcta. Situación geográfica, como ustedes saben, perdón, antes de explicar, quiere agregar algo más a la socialización, a lo que hizo Amanda? A la pregunta 1. Pero yo le puse que ellos vieron su concepto de alma, o sea, de los mesopotámicos, de los egipcios y de los fenicios, ahí donde decía contacto con Oriente. Sí. Las causas de la filosofía, de la aparición de la filosofía en Grecia son el contacto con la situación geográfica, o sea, como ustedes saben, en Grecia no había mucho espacio para cultivar. Ellos cultivaban, de hecho, sobre todo aceite de oliva, ellos producían también vinos. Entonces ellos cultivaban y como no tenían mucho espacio para cultivar, también tenían que dedicarse al comercio, o sea, hacían ánforas, cosas para comerciar. Y eso le da el segundo punto, que es que ellos comercian. Noemí. Por la abundancia de costa sería. Sí. Abundancia de costa y aparte que Grecia es un terreno montañoso y ustedes saben que es difícil cultivar en las montañas. Entonces, por eso los griegos tenían que dedicarse No tuvieron de otra, de comercial. Sí.
tuvieron que dedicarse al comercio. ¿Y qué tiene que ver el comercio con la filosofía? Y que el comercio hace que sea más, que vos interactúes con otras culturas y que tengas más conocimiento. Con Y otras personas. sí, y eso creo que se llama el espíritu griego. O sea, los griegos tuvieron, por ejemplo, acceso a ciertos teoremas matemáticos de los egipcios, a ciertas cosas de la filosofía oriental, y que influyeron mucho en el orfismo y esas cosas. Y entonces eso hizo que Grecia sea un lugar amplio. Y aparte que Grecia está en un lugar privilegiado donde podían contactar tanto con Oriente como Occidente. O sea, ellos podían irse hasta lo que ahora es Italia, eso y comerciar, y también podían comerciar con Persia, con Fenicia, con Egipto. Entonces, esas son las causas de la aparición de la filosofía en Grecia. Pasemos a la siguiente pregunta, que es bastante facilita. Es ¿qué se entiende por arjé? Era el elemento constitutivo de la realidad. Aquello es lo que todo rodea y es lo que todo vuelve. Sí. ¿Noemí? Que es un principio de la primera realidad. Principio o sustancia de lo que viene en la vida. Muy bien. O También sea, del origen de la vida. ¿Amanda? también podría ser tipo principio último de las cosas, ¿o no? Sí, podría ser. Es la realidad constitutiva de las cosas, es el arjé. Acuérdense que el arjé también se entiende por... El arjé es tanto el elemento constitutivo, es la definición general del arjé. También es el sustrato, o sea, de lo que todas las cosas tienen. Y también es la fuerza. El timón de la niebla. Sí, exactamente. Me alegra que te haya quedado el ejemplo. Acá, escribiendo en el chat, observación, los griegos no tienen noción de la nada, no podían creer que todo se creó de la nada, necesitaban de una causa, razón, origen de las cosas. Muy bien. Y después ya está lo que te dijeron. Sí, también es la fuerza electoral de la naturaleza. Muy bien. Muy bien, Patricia. Muy bien, Elías. Me alegra que saber que ustedes hicieron la tarea. Hay que decir que están estudiando. Por tanto, por lo menos en filosofía van a rendir bien. Tercera pregunta. ¿En qué consiste la mayéutica y cuáles son sus momentos? Dice que la mayéutica es el arte de dar a luz a las ideas y tiene dos momentos, la ironía y la mayéutica misma. Exactamente, Amanda. Muy bien. La mayéutica era el método de Sócrates. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre la mayéutica? Profe, puede ser la ciencia que hace que la cosa sea. No, esa es la definición de sustancia, Noemí. Esa es la definición de sustancia. Acá Patricia pone la mayéutica es el método de Sócrates para llegar a un espacio de conocimiento. Sus momentos son, uno, parte de una pregunta. Aquel asunto que queremos definir, la pregunta es ¿qué es? Y ahí empieza el pedagogo Sócrates a dejar en duda los conocimientos del discípulo. Perfecto. La ironía, Sócrates es chistosito hacia... Chistosito. Patricia, tu micrófono. Sócrates es bien chistosito, hacía que sus discípulos se contradigan y lo dejaba como estúpido, así hacia tomar la conciencia. Me encanta esta definición. Ahí está, muy bien. Tiene dos momentos. La ironía, que es lo que dice Patricia, Sócrates es bien chistosito, hacía contradecir. Y la mayéutica, que es cuando ya que tu definición no es correcta, no tenés la verdad, vamos a buscar la verdad. Esto es muy importante porque Sócrates, no es que Sócrates decía, sos un burro, yo te voy a enseñar cómo se hace, sino que Sócrates decía, vamos a buscar la respuesta. O sea, no es que Sócrates te hacía pasar por burro por hacerte pasar de burro nomás. Sócrates decía, vamos a buscar la respuesta.
Y eso también quiere decir que para Sócrates la idea está dentro de vos, podríamos decir que es innata, está dentro de vos y tiene que salir, así como el bebé tiene que salir de la mamá. Sócrates tiene que hacer que la idea salga de vos. Por eso Sócrates dice que le da la aprobación de su mamá. Muy buena pregunta, Elías. Vos tenés que aprender a diferenciar la mayéutica del método de Sócrates. Platón agarra ese método y con ese método hace la dialéctica, que es... La dialéctica de Platón. Sí. Que es... perdón, viene gente. La dialéctica es, a través del diálogo, remontarnos de lo sensible a la idea. Por ejemplo, en los diálogos de Platón, en la República, empieza la República cuando Sócrates pregunta qué es la justicia. Entonces uno de sus amigos le responde que la justicia es lo que dice el más fuerte, porque el más fuerte hace las leyes. Si yo tengo poder y yo digo que son así las cosas, es porque son así las cosas. Y Sócrates decía, entonces si yo tengo poder y mato, ¿eso hace que sea justo? No, matar es injusto independientemente de lo que... Entonces otro dice, no, la justicia es la igualdad, darle a todo igual. Y Sócrates dice, si yo le doy de comer lo mismo a un gigante que a un enano, ¿soy justo? No, porque o va a faltarle comida al gigante o va a sobrarle comida al enano. Entonces la justicia tampoco es igualdad, decía Sócrates. Entonces es eso, a través del diálogo, ir llegando a la idea de justicia. Y eso es la dialéctica. Sócrates se vale igual que Platón se vale igual que su maestro del diálogo, pero para Sócrates es hacer salir la idea y para Platón es hacer salir el concepto, y para Platón es buscar la idea, elevarte hasta la idea de las cosas. La idea suprema. Sí. Y después Aristóteles toma esto y hace la lógica, que es el estudio de las formas del pensamiento. La lógica aristotélica, que por suerte para ustedes no es una unidad, ya se quitó eso, así que ustedes van a tener ventaja respecto a la gente de años anteriores. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué son las ideas en un sentido ontológico para Platón? En un sentido ontológico, acuérdense de eso. Son esencias. Ay, dijo Elías. Dayana. Tenía 3 partes, pero fueron Son esencia, causa ejemplar y causa final. Sí. Muy bien, acá respondieron Elías, Patricia. Me encanta este grupo porque está participando. Responden, sí. Básicamente la idea son la esencia de las cosas, o sea, la esencia de las cosas no está en las cosas, sino que está en la idea. Por ejemplo, el blanco no está en esta pared blanca, sino que está en la idea de blanco. Este blanco es de esta pared que está atrás mío, es un reflejo de la idea de blanco. Por eso la idea es la esencia de las cosas. Acá, como bien decía Patricia, la idea es la cosa ejemplar también de todas las cosas. O sea, la idea es el ejemplo de todas las cosas. Todos los blancos que están acá son ejemplos, o sea, son ejemplos del blanco ideal. Y eso es la idea, es lo que se proyecta en todos estos blancos. Por supuesto, las copias son más imperfectas que la idea, ¿verdad? Y también su causa final, todas las cosas tienen a su idea. Cuando más blanco, cuando más se parezca la idea de blanco a la pared blanca, más perfecto va a ser el blanco de esta pared blanca. Es básicamente eso. Siguiente pregunta. ¿Qué significados tiene el mito de la caverna? Profe, yo tengo una duda acerca de esa pregunta. Esa es su fórmula, tipo, en general, ¿qué significa el mito o qué significa cada cosa dentro del mito? Tipo la cueva, el sol, las sombras. Lo que te pregunté son los significados que tiene el mito en general. ¿Qué significados tiene el mito en general? profe, no eran así ontológicos de la realidad.
después grados de conocimiento y concepción política. Muy bien. Acá, muy bien, mi acá Patricia también respondió. Explica la naturaleza de la realidad, los distintos grados de la realidad, grado de conocimiento, la dialéctica que se eleva a la realidad y también la concepción política. Que conoce la verdad tiene la obligación de comunicar a los demás. Muy bien, esos son los tres significados principales del mito de la caverna. Primero, los grados de la realidad. Existen dos realidades, la realidad sensible y la realidad inteligible. Platón inventó Matrix antes que los hermanos o hermanas o hermanes, como sea que se les diga, Wachowski. Matrix, o sea, la caverna es como la Matrix y nosotros tenemos que salir de esa Matrix y ver el mundo real. O sea, el argumento de Matrix de la película es un plagio de el mito de Platón. Hay dos realidades, una realidad aparente que es esta y una realidad verdadera. Copitaste. Patricia. Copitaste, no me digo. Después tenemos también los grados de conocimiento. Como ustedes se acuerdan, cuando el preso sale de la caverna no es que puede, sino que se queda medio ciego porque el sol le encandila. Entonces él tiene que empezar a ver de a poco y eso es el grado de conocimiento. Elevarse de lo sensible a la idea, o sea, ir conociendo de a poco la realidad. Y después, como bien explicó Patricia, la función política del mito, que es el filósofo, una vez que conoce la verdad, no tiene que quedarse ahí sin hacer nada, sino que tiene que comunicar esa verdad, aunque eso le cueste la vida, como le pasó a Sócrates. De hecho, la muerte del personaje del preso que se escapó de la caverna es una alegoría a la muerte de Sócrates, que murió por decir la verdad. En realidad murió por trolear a todo el mundo, ¿verdad? Pero para Platón murió por decir la verdad. Pero en realidad Sócrates murió por trolear a todo el mundo porque era un troll. Pero vamos, Patricia. No puedes. Un troll. Acá el compañero, espera, estoy viendo si sigo el chat. La realidad está dentro de la caverna, las sombras, perseguimos la realidad inteligible fuera de la caverna donde se encuentra. Sí, perfecto, Elías, muy bien. Acá Patricia se adelantó al siguiente punto. Sí. Bueno, vamos a leer el siguiente punto Quiero entonces. saber más cómo pueden escribir tan rápido. Lo único que puedo decir es error ortográfico. Dios mío. Copy paste. Me encanta. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Nos quedamos. ¿Cuáles son los tipos de alma y qué tipo de ciudadano corresponden según Platón? Acá Patricia respondió. Vamos a ver qué respondió Patricia. No fueron, no todo nomás ese Word de mierda. Porque yo ya había hecho la tarea una semana antes, pero ya estoy haciendo un copitazo fantástico. Gobierno, filósofos, perfecto. Alma racional. Prudencia de sabiduría, guardianes, alma irascible, fortaleza de valor, productores, almas concupiscibles, templanza, perfecto. ¿Quién más respondió acá? Estoy viendo el chat. Esto parece así uno de esos directos de... Próximamente, directo en YouTube. Filosofando con Isma en stream, próximamente. Twitch, profe. Sí, voy a ampliar mis redes sociales. Clase en Twitch. Hoy clase en Twitch. Tengo una preguntita también, profe. Amanda. Sí, yo tengo una pregunta. Justo ahora que estamos hablando sobre las tres almas de Platón. Y quería hacerte una pregunta, ¿verdad? ¿Verdad que dice, según la ética de Platón, las virtudes conducen a la máxima virtud y está en la verdad? Pero yo estaba leyendo el libro y ahí me decía la justicia y ahí me confundí. Sí, ¿te acordás que nosotros dijimos que ese punto quedó anulado? Debería anularse. Ay, profe, yo no estaba en la clase. No Perdón. pude entrar.
Bueno, cuando suba el video vas a ver. El fin de semana vas a ver, voy a subir el video. Eh, te estaba diciendo. Si ese punto se anuló, ¿por qué? Porque estaba mal, estaba muy cáscara de banana. Platón tenía tres virtudes: justicia, prudencia, templanza, sabiduría, de las cuales la más en virtud es la justicia, porque corresponde a los gobernantes, a los filósofos. Pero a su vez, todas esas virtudes dependen de la máxima idea, que es el bien. Porque lo bueno es bello y lo bello es justo. O sea, yo tengo un Ferrari es un buen auto porque cumple bien su función, te lleva punto A a punto B, es lujoso lo que... Yo sí que, profe, en mi resumen agarré y puse prudencia más fortaleza más templanza es igual a justicia. No sé si funciona, No, pero esto puse así. son tres virtudes, o sea, tres virtudes que dependen de tres partes: alma, la cabeza, lo que son racionales, tienen como principal virtud la prudencia, que es igual a justicia. O sea, los que se rigen por el corazón, o sea, los que actúan según su corazón, esa famosa se sigla tu corazón. Bueno, en realidad para Platón tiene que seguir a tu cabeza, pero lo que le siguen a su corazón son lo que tienen templanza. Y lo que se deja guiar por sus bajos instintos, o sea, por el vientre, son los que tienen, lo que siguen a su templanza, los otros tienen fortaleza, lo que siguen a su corazón son fuertes. Y lo que le siguen a su vientre tienen que tener la templanza. Porque si no tienen templanza van a ser consumidos por sus deseos. Acá veo... ¿Sí? Además, Platón decía que si cada persona hace lo que le corresponde según su alma, la sociedad va a estar bien. Y si no hace lo que le corresponde según su alma, la sociedad va a ir mal. Exactamente, Patricia. Es como... Ustedes no sé si te vieron la película Hormiguitas. ¿Vieron la película Hormiguitas? Que es de una hormiga que era una hormiga trabajadora, sino una hormiga productora, de la clase productora, que quería algo más en la vida, después cambió de lugar con su amigo que era de la clase guerrera. Bueno, esa sociedad de hormiguitas es la sociedad de Platón. Había gobernantes, la reina con la princesa, estaba la clase guerrera, que era el amigo y estaba Zeta, la hormiguita Zeta, que era la hormiga, y no se podía cambiar el lugar. Todo lo que nacía guerrero. Después Z se revela contra eso, ¿verdad? Pero para Platón no se podía rebelar contra eso. Yo ya sé, profe. Cierto. La verdad que era obrera o una amiga. Sí. Ella estaba podrida ya de hacer eso y se quería escapar. Sí, y después se escapa y al final, sin querer, le secuestra a la princesa y todo se le arma todo un quilombo. Bianca, esta división de las almas se da en la República de Platón. En el Fedro se habla de la inmortalidad y esas cosas, pero esta división en concreto se da en la República de Platón. Respondiendo a la pregunta que Bianca me hizo en el chat. Profe, ¿qué se da en el Fedro? Se habla sobre la inmortalidad del alma. Exactamente, Elías, esa era la sociedad utópica de Platón. Va cayendo gente al baile, me gusta. Bueno, siguiendo con nuestras preguntas, ¿dónde nos quedamos? Formas de gobierno según Platón. Aristocracia, oligarquía, democracia y tiranía. Sí. Pero el que él quería era aristocracia. Sí, exactamente. Para Platón había forma de gobierno, era así como esos top que hacen los youtubers. Entonces Platón, si fuese youtuber, Platón haría así, top, mejor formas de gobierno según Platón. Si Platón fuese youtuber, así, top, las mejores formas. Entonces va de la... va de la forma más
buena a la peor. La forma más buena de gobierno es 10 mejores formas de gobierno de la historia del anime. Va de la mejor forma a la peor, siendo la mejor la aristocracia, porque es el gobierno de los mejores, el gobierno de los que están formados para gobernar. Después tenemos la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos. No son los mejores, pero bueno, están ahí. Después tenemos la timocracia, que es el gobierno de los militares, un gobierno tipo espartano. No sé si ustedes vieron la película 300. Sí. 300 se basa en un cómic que a su vez se basa en un hecho real, que es la batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos resistieron contra un montón de persas y, spoiler, sale mal. Pero por lo menos ganaron tiempo suficiente para que Grecia se pueda armar para la guerra. Entonces, al final, la victoria fue gracias a los espartanos que se sacrificaron ahí en el estrecho de las Termópilas. Bueno, el punto es que en esa película hay una parte que vienen, creo que eran los atenienses. Y entonces le pregunta, ¿ustedes qué son? Y entonces uno le dice, yo soy carpintero, yo soy alfarero, yo soy tal. Entonces le sale, espartanos, ¿ustedes qué son? Y todos soldados, porque era un gobierno de soldados. Y todos los espartanos eran soldados. Noemí, eso no es muy estético de tu parte. Es cultural en esta vida. Después de la democracia está la democracia, que es el gobierno de la chusma. La gente no sabe elegir porque la gente es bruta y no está formada para gobernar, entonces la gente no sabe elegir. Por eso la democracia no funciona según Platón, porque vos le das la capacidad de votar a la gente y la gente vota por cualquier mamarracho. Y también a él que no le gustaba la democracia porque Sócrates murió Sí, Sócrates por la democracia. Me acuerdo de qué gusto. Flashback de la guerra. Muerto. Y finalmente está la tiranía, que es cuando una persona gobierna para su propio beneficio, que es la peor forma de gobierno. Ese es el top forma de gobierno según Platón. La quinta te sorprenderá. Profe, ¿Sí? y él en el banquete habló sobre el amor, ¿verdad? Sí. En Y el después está Fedón, ¿verdad? Sí. ¿Qué era que habló? Ahí habló del mito. Fedón, porque está Fedón, Sí, el mito del carro al lado habló ahí. y mete el carro al lado. El amor no. El amor no homo. El amor para los... El amor no homo de los griegos. muy raro. El bromance entre Sócrates y Platón. Te quiero. Pero si quieres no es broma. Siguiente pregunta. Explica las críticas de Aristóteles a Heráclito, a Parménides y a la teoría de Platón. Aristóteles criticó a todo el mundo, así que... Profe, Sí, Sí, le estaba viendo, me va a criticar también. a mí de ese se me re quedó lo que vos habías dicho, que a Heráclito le criticó la permanencia en el cambio y a Parmenides le criticó el cambio en la permanencia. sí. Muy bien. A Platón le cuestiona la división de ideas. Sí, la división del mundo en dos. Yo en mi resumen puse, por la crítica a Platón, puse que Aristóteles decía que Platón se complicaba demasiado, que le baje 2 cambios, así. Ay, yo ya voy a entender. Heráclito... Lo bueno de Aristóteles es que estaba de acuerdo en algunos puntos más, no es que totalmente le criticaba. Soy un imbécil. A Heráclito después le acepta el movimiento, buena esa, pero critica a Heráclito que no tuvo en cuenta la permanencia de la sustancia en el cambio. Siempre queda algo. A Parménides, Aristóteles afirma la pluralidad. No hay no solo como... Además, el movimiento del ser se da en el acto y potencia. No todo es estático. A Platón le cuestionó la división del mundo. Este dijo que es necesario y trajo muchos problemas. Sí, exactamente. Muy bien resumido, Patricia.
Platón criticaba de Heráclito, como dijo el compañero, criticaba que Heráclito no vio la permanencia en el movimiento. O sea, Heráclito aceptó que todo se movía, pero en el movimiento hay cosas que quedan. En todo cambio hay permanencia. Por ejemplo, ustedes cambiaron mucho desde que eran niños, crecieron, se desarrollaron, tienen nuevos pasatiempos, ya no son como, pero hay cosas de la personalidad de ustedes que permanecen igual a cuando eran niños. Yo, por ejemplo, creo que soy muy invertebrada, por ejemplo. A Parménides lo que le criticaba es justamente eso, que Parménides veía la permanencia, pero no veía que también en toda permanencia hay cambios, porque el ser no es uno, sino que el ser sufre modificaciones. O sea, ustedes, vuelvo otra vez, ustedes si bien siguen siendo ustedes mismos, no es que son otra persona cuando crecen, tienen cambios, cambian de pasatiempos, cambian de mentalidad. No es lo mismo cuando eran chicos, el mundo era diferente cuando... Entonces, eso es lo que critica a Parménides. Y a Platón le critica que Platón divide el mundo. Y acá está el ejemplo que... el ejemplo que yo siempre doy, que es de la gallina y el huevo. Ya prácticamente es un meme eso de la gallina y el huevo. Pero es eso. Para explicar de dónde viene la gallina y el huevo, Platón dijo que la gallina, que lo que primero está la idea de gallina, y que de la idea de gallina viene la gallina y que la gallina pone huevos. Pero Aristóteles responde: si hay una idea de gallina, entonces también tiene que haber una idea de huevo. Entonces la idea de gallina vino de la idea de huevo y la idea de huevo. Entonces ahora no solamente tengo que explicar de dónde viene la gallina y el huevo, sino de dónde viene la gallina, el huevo, la idea de gallina y la idea de huevo. Entonces, en vez de simplificar, me complicaste más, Platón, las cosas. Entonces en vez de solucionar la teoría de la idea complica. ¿Sí? Y Aristóteles decía que la matematización de Platón complicaba otra vez su teoría, y con la matematización se refiere a eso de lo bueno bello y lo bello justo. Sí, porque lo justo es proporcionado, tiene que tener proporción. De hecho, Platón decía, y esto es algo simpático, no es simpático, para mí me parece simpático. Platón decía: no puede ingresar a la academia el que no es geómetra. O sea que tenía que tener súper físico para ser discípulo de Platón. Sí, profe. No, ahí decía, fuera en su templo, no entra acá que no sepa matemática. Sí. Y yo, ¿por qué lo que? Y geómetra no es solamente saber matemática, sino que tener un cuerpo proporcionado. O sea, tenías que estar mamadísimo. Tenía que hacer ejercicio. Mamalón. Ella es Han de Platón. Por eso también, de hecho, Platón no era el nombre de Platón. El nombre de Platón es Aristóteles, pero se le llamaba Platón. Platón significa hombros anchos, porque estaba mamadísimo. Sí, profe, yo puse lo ahí, pero Aristóteles, espero que se salga en el examen cómo se llamaba Platón, y yo, Aristóteles. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es el hilemorfismo aristotélico? Esta es facilita, te regalo. Un regalo de mí para ti. Espero que toquen el examen. Es la teoría aristotélica de la sustancia como unión de materia y forma. La estrategia decía que la unión del cuerpo y alma unida completamente en sí. Exactamente, Patricia. El hilemorfismo es... Exactamente. Yo con materia y forma. Perfecto, Lía, también todo está compuesto de materia y forma. Siendo la materia al principio indeterminado, por tanto determinable, y la forma al principio determinado, por tanto determinante. Suena a un trabalenguas, pero es fácil de explicar. Yo explico siempre eso con el ejemplo de la arcilla. La arcilla es indeterminada, o sea, no tiene forma. Igual le puede dar cualquier forma, puede hacer un cántaro, puede hacer una maceta, puede hacer un vaso, puede hacer una escultura de arcilla. Porque tiene forma indeterminada, lo que quiere decir que vos podés determinar su forma. Pero una vez que vos haces un cántaro que ya tiene forma, que ya adquiere forma la arcilla, una vez que vos haces un cántaro,
ya tiene una función determinante que es almacenar líquidos. Esa es la función del cántaro. Entonces esa es la diferencia entre materia y forma. Y como bien hace esto Patricia, eso también tiene que ver con el cuerpo y alma. Porque siendo el alma la materia y el cuerpo la forma. Porque el cuerpo no es determinado y el alma es lo que le da función al cuerpo. Si el cuerpo fuese el ojo, el alma sería la visión, decía Aristóteles. Bailar la Profe, ¿te puedo preguntar algo? Dime. Sócrates también creía en el alma, ¿verdad? Sí, Como su discípulo Platón. Él decía que sí. nosotros teníamos que recurrir a la información que está en nuestra alma, wow. Pero no sé si era un inatismo adquirido o... ¿Cómo se llama el otro? Inatismo... O sea, que uno hace con esas ideas. Para eso que la idea ya están en vos. Por eso te expliqué que es como el bebé. El bebé ya está en la mamá, tiene que salir, ¿no? No es que vos adquirís, las ideas ya están en vos. Y a través del diálogo sale. A ver. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la teoría del acto y la potencia? Esa es una teoría que hizo Aristóteles para comprobar así... O sea, darle solución a eso de los huevos y la gallina que dijo el estúpido de Platón. Sí. Muy bien, Elías, el acto es lo que ya es. Explica el movimiento mediante Exactamente. la teoría del acto y la potencia. El problema del movimiento, el problema que le rompió la cabeza a los griegos desde Heráclito y Parménides. El problema del movimiento consiste en lo siguiente: si las cosas son y cambian, entonces ¿qué son en realidad? Legalmente que fue culpa de Parménides, profe. Legalmente que fue culpa, legalmente. Si una semilla es semilla y después es árbol, entonces ¿qué es? ¿Es semilla o es árbol? Si un feto es un feto, después un bebé, entonces ¿qué es? Entonces ese problema de rompir el coco de la orilla de Aristóteles dijo: el ser no es una cosa estática, sino que el ser sufre afecciones y tiene momentos. Esos momentos son el acto y la potencia. El acto es lo que el ser es ahora. Por ejemplo, un feto es un feto en acto y la potencia es lo que puede llegar a ser. O sea, un bebé puede llegar a ser un niño. Un feto puede llegar a ser un bebé puede llegar a ser un niño. Un huevo es una gallina en potencia y es un huevo en acto. Entonces así Aristóteles soluciona. Profe, la actualización del feto sería un bebé ya. Sí. ¿Cuáles son los tipos de cambio que distingue Aristóteles? Sustancial y accidental. Sí, exactamente. Sustancial es cuando se destruye o se crea la sustancia, o sea, cuando una cosa deja de ser o es una cosa nueva. Y accidental es cuando cambia pero sigue siendo la misma cosa. Por ejemplo, si yo le pinto a mi mesa, siempre doy este mismo ejemplo, sí. Yo le pinto a mi mesa, va a seguir siendo una mesa. Si yo me tiño el pelo, voy a seguir siendo yo. Ahora, si yo le prendo fuego a la mesa, va a dejar de ser una mesa. Exacto, muy bien, Elías. En cambio, eso es el cambio sustancial. También el nacimiento de un bebé es un cambio sustancial. Porque un bebé es una nueva sustancia. Un bebé es una sustancia independiente de su mamá y de su papá. El bebé es un ser independiente. No es una extensión de su papá o de su mamá, como el brazo, como el pie. Un bebé es algo independiente. Por eso el bebé es una nueva sustancia, por eso también es un cambio sustancial. Profe, ¿Sí? cambio sustancial también sería si, por ejemplo, yo de la arcilla hago mesa,
¿o no? Sí, sería un cambio sustancial porque la silla dejaría de ser una silla como tal. Ujú. Viste que a partir de otra sustancia creo otra sustancia. Destruiste una silla para hacer una mesa, pero destruiste la silla. La silla ya dejó de ser silla. Cuando desarmaste todas las partes de la silla, ya dejó de ser silla y se volvió un montón de madera, o sea, de trozos de madera. Y Exactamente. después cuando formas de esa madera haces la mesa, ahí recién se vuelve mesa. Y igual que el bebé, la mesa ya es una nueva sustancia. Ya no es más la silla. Sí, se relaciona con la paradoja del barco de Teseo. Técnicamente va a llegar un punto que el barco de Teseo va a tener tantas maneras cambiadas que ya va a ser un nuevo barco, no va a ser más el mismo barco de Teseo. Esa es la paradoja ahora que Aristóteles dijo que si, o sea, se hacía la pregunta que si vos cambiabas las maderas, era un nuevo barco o algo así, ¿verdad? Sí. Era un nuevo barco, sigue siendo el mismo. Profe, entonces primero al cambiar las primeras tablas, digamos que es un cambio accidental, ¿verdad? Sí. Y después, cuando llega el momento en el que ya no es el mismo barco, es un cambio sustancial. Exactamente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de almas según Aristóteles? Profe, él tenía 3 almas más, ¿verdad? O sea, su división, porque Sí. eso es lo que viene en todos los materiales. Sí, Santo Tomás le agregó más porque para que nos diga que le Vegetariana ahí. alma vegetariana. Yo no tengo alma vegetariana. El Santo Tomás, como 5 por ahí le puso locomotiva, no sé qué. Que se muere el alma, re copitadas por ahí. Recuerdo con respecto a este tema de la vegetariana y asociando con el cambio sustancial accidental, recuerdo una vez tuvimos una discusión con la teoría de la sustancia. Yo me fui a comer lomito árabe con una amiga vegetariana que pidió lomito vegetariano. Ay, no, eso no existe, ¿verdad? Y esa es la discusión, porque le dieron una cosa que yo le dije, pero técnicamente eso no es lomito, le dije, porque el lomito se llama porque viene del lomo del animal. Y el vegetal no tiene lomo, le dije, no puedes llamarle a eso. Eso no puede ser considerado una sustancia lomito. Le dije así, porque le dije, no le puedes llamar lomito a eso porque no es un lomito. Pero asociando esa discusión al tema de la sustancia, esa sustancia no es lomito, es otra sustancia, no es un lomito. Profe, sigue siendo tu amiga la señora. ¿Qué? Sí, sigue siendo mi amiga. Viajó a Inglaterra ahora. Amistad. Porque Había sido viajo porque no quería más discutir sobre los mitos. yo discutiéndome con mis Puede ser. sobre el dualismo en psicología. Gobierno vegetativa es el alma que posee la capacidad instintiva y reproductiva propia de todos los seres vivos. Exactamente. Usted para ser vivo tiene que nutrirse y reproducirse. Por eso los virus no son seres vivos, porque los virus pueden replicarse, pero un virus no puede replicarse sin un genoma humano. Por eso el COVID invade nuestro pulmón y se multiplica y ahí no causa quilombo. Todos los virus actúan así. Por eso un virus no es un ser vivo, porque el virus puede nutrirse, puede hacer lo que hace todo un ser vivo, pero no puede reproducirse como un ser vivo. Necesita nuestros genes para reproducirse. Entonces, esa es la alma vegetativa. Después está el alma sensitiva, que posee la capacidad de sensibilidad y movimiento, que es propia de los animales. Y finalmente la alma intelectiva, que posee la capacidad de razonar, que es propia del ser humano. Esas son las 3 almas según Aristóteles. Profe, yo también te voy a discutir por todo por ahí. El intelectivo dividió en 2 partes también, ¿verdad? O sea,
o, ay, no sé cómo se dice, activo y pasivo, ¿verdad? Sí, ese es el intelecto. La mente intelectiva tiene capacidad de conocer, o sea que tiene intelecto. Y el intelecto se divide en activo y pasivo. No seas mal pensado, Elías. No se refería a eso. Los griegos no tenían esa división. En el ámbito de la sexualidad no había esa división para los griegos, no existía esa división. Volviendo al tema, el intelecto activo es el que capta activamente, o sea, yo estoy viendo este árbol, estoy viendo, es el intelecto activo, y el que procesa eso y crea nuevos conceptos en base a eso es el intelecto pasivo. No, el intelecto activo es el que conoce, ¿verdad? Que te da los sentidos. Yo veo la información y el pasivo es el que procesa. Exactamente, activo ve algo que es rojo y el pasivo te dice, no sé, por ejemplo, el pasivo dice el rojo es símbolo de justicia. Es símbolo de poder, es símbolo de... No le quiso pagar 10.000. Exactamente, veo que hago rojo, deduzco que es para llamar la atención. Muy bien. Acá ya tenemos que ir bajando. ¿Cuáles son los tipos de virtud según Aristóteles? Por 10.000 no me va a llevar. Éticas y no éticas. Muy bien, Noemí, muy bien. Muy bien, Patricia también. Éticas son propiedad voluntad, honor, justicia, honestidad. ¿Por qué? Tenés razón, Patricia. ¿Por qué? Porque requieren virtud. O sea, vos tenés que tener voluntad para ser honesto. O sea, por ejemplo, ves que a alguien se le cae la billetera y vos tenés que tener voluntad para devolverle y decir, mira, esta es tu billetera. O sea, eso requiere voluntad. Y las genéticas son de intelecto. Bueno, ese era que el profesor puso la respuesta con la pregunta. Sí. La virtud Ojalá que pase eso con lengua. conoce las cualidades del arte, la ciencia. Esas son propias del intelecto, las virtudes ya no éticas. Cuando vos tenés capacidades artísticas, cuando sos inteligente. Esperen un momento, por favor. Yo soy artista, por ejemplo. Me dedico a gente. Sí. Entre ellos, la Sociedad Científica. No, Elías. No tiene ningún tipo de evidencia empírica. ¿De qué marca será que son de 8.000? Yo quiero el de. Como que me respondían a mí, no sé a qué te referís. Maldita. ¿Yo qué te digo? Perdón por la interrupción. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ay, no, yo le estaba diciendo a los compañeros que yo me dedico a hartar gente. Por eso soy artista. Profe, ¿Sí?
¿Qué tal vio si hacemos un trato? Si llegamos a los 100 puntos en filosofía, aunque sea 10 personas, tomamos uno de tus vinos. No le puedo decir que cuando yo mira, sabes lo que da la. El vino no le encanta. Una por mano. ¿Cuál quiere tomar? ¿El francés, el italiano? Clarito. El italiano. La otra vez así le descubrimos al profesor de historia. Él había sido guardado también vino. Nosotros mencionamos tu vino y él dijo, pensó que era por lo de él. Que podemos sortear a quién beberle vino ahora. El pez cayó por la boca. Dale, trato hecho. ¿Dónde estábamos? Tipo de virtud. 15. Formas óptimas de gobierno según Aristóteles. ¿Cuáles son las formas buenas de gobierno según Aristóteles? Aristóteles no era la monarquía, no era absoluta o moderna. Monarquía Pero moderna. era- Monarca, Profe Aristóteles. Hola, ¿me escuchan? Sí. Habla Patricia. Además de Aristóteles, ¿qué filósofo estaba así? Era esclavista, eso, o sea, estaba a favor de la esclavitud y eso. Porque yo le conozco a los informes de Aristóteles. Y el griego promedio estaba a favor de la esclavitud, porque el sistema ateniense se mantenía con esclavos. Excepto los sofistas, todos estaban a favor de la esclavitud. Los sofistas la que decía que todos somos iguales. Yo le amo a los sofistas. Sí, los esclavos son animales parlantes. Son como tu perrito, pero hablan. Eso decía Aristóteles. Bueno, entonces la forma de gobierno, como explicó, acá ya explicó Patricia, explicó Elías, son no aristocracia, es aristocracia, monarquía, aristocracia y demagogia, que degeneran en monarquía, degenera en tiranía, aristocracia degenera en oligarquía y democracia degenera en demagogia. Muy bien. Pues esas son las formas de gobierno. Las formas de gobierno son la monarquía, la aristocracia y la democracia. A diferencia de Platón, Aristóteles veía bien la democracia. (17) ¿Qué es psicogénesis? ¿Qué es la psicogénesis? Este es facilito. Es la razón que tiene el ser humano para filosofar. Eso. Yo también iba a decir. Me Una encanta, tóxica. me encanta cómo Elías deja en suspenso. Era lo que los humanos. Me encanta cómo Elías deja en suspenso. Lo que pasa es que le está escribiendo. Me encanta cómo te deja suspenso así. Dayana, vos también podés hablar, Dayana. Sí, pero yo me piché ya. Es mentira. Bueno. A ver, siguiente. Profe, el 16 no hicimos, ¿o sí? Sobre los pitagóricos. Ah, cierto. Perdón, se me chispoteó. ¿Cuáles son las principalidades de los pitagóricos? Este es jodido porque este no está en el libro de Fernández, está en el libro de Mosteiros. Pero también está en el PowerPoint que yo les di, así que, y en el material que yo les di, así que
Profe, eso sería la inmortalidad del alma, la transmigración, la concepción Sí, de la historia y el parentesco entre todos los seres vivos. Exactamente. mete en psicosis. Ujú. Y que todo está constituido por números. Yo leo Pitágoras, yo números no leo. Está muy bien también, Nayani. Mente psicosis. Vos sabés que cuando el profesor, yo tuve cursillo con el profesor Anselmo, un profesor viejito, y él decía mente psicosis, a mí me venía a la mente el cuchillo así de la película Psicosis. Con mi cerrado ya era. Te conozco. Me venía a la mente la musiquita el de la película. Qué terror. Se llama psicosis. Profe, Algo, profe, Anselmo no se llama tu profesor. ¿Quién se llamaba Anselmo también? Era Anselmo Canterbury. Ese es el que le dio el perfil a la Sí, Patricia, que me equivoco. ¿Verdad? el argumento ontológico de San Anselmo. Ujú. profe, Noemí, estas eran escuelas filosóficas, ¿verdad? Y religión habías dicho, ¿verdad? Ascético religiosa. sí. Era tipo una secta, dijiste vos, profe, ¿verdad? Re loco para eso. Y era Qué tipo, fuerte palo. era así tipo el club de la pelea. La primera regla de los pitagóricos es que nadie habla de los pitagóricos. O sea, cuando podía divulgar lo que ellos. De hecho, uno de los alumnos divulgó el teorema de Pitágoras y se le expulsó por haber divulgado el teorema de Pitágoras. También eso es. Los Bueno, pitagóricos era, dicen también era. que si te cae Profe, algo, también era. si te cae algo ya no puedes levantar. Y también eran vegetarianos, no puedes comer. Profe, también estaba lo de la concepción psíquica de la historia, ¿verdad? Que Sí. ellos pensaban que iba a pasar lo mismo, solo que con agentes distintos, o sea, con personas Sí. distintas. Para ellos la historia es como las películas ahora, todo remake de cosas que ya pasaron antes. Por ejemplo, el COVID sería un remake de la epidemia de gripe española, que sería un remake de la peste negra, que sería un remake de la plaga de Justiniano. Así es, profe. Profe, necesitamos el nombre de tu amiga que inventó el mito vegetariano. Nati Vergara. No, Vergara. ¿Qué es psicogénesis? Ya dimos los tipos de duda. No, los tipos de duda todavía no hablamos de los tipos de duda. ¿Cuáles son los tipos de duda? ¿Cuáles son los tipos de duda? Hay dos tipos de duda. Muy bien, Elías, escéptica y metódica. La duda escéptica y la duda metódica. La primera es muy bien, Creo Patricia. que, profe, ahí La escéptica es dudar por dudar y la metódica es para llegar A la la verdad. verdad. a la verdad. Exactamente. Muy bien, Dayana, muy bien, Patricia. Siguiente pregunta. ¿Qué es el principio de homomensura? Sí, te El hombre es la medida de Estaba todas en un las reloj. cosas. Se está grabando la clase, solo que ahora no te aparece que está grabando porque los genios de Google se lo ocurrió quitando la opción de grabar, entonces yo grabo con un capturador de pantalla que se llama Adobe Catcher. Muy bien, Patricia, muy bien, Elías. El hombre es la medida de todas las cosas. Quiere decir que el hombre establece el valor de las cosas. Nosotros establecemos lo que es justo, injusto, lo que es lindo, feo, lo que es malo, bueno. Todo eso establecemos nosotros. Por eso el hombre es la medida de todas las cosas. Que es una expresión del relativismo sofista. Profe, ay, ¿Sí? te puedo preguntar algo. ¿Sí? En psicología, ¿cuántos años nosotros tenemos filosofía? Los 6 años, ¿verdad? No.
Ustedes creo que en ¿Cómo no? psicología, No, profe, sí. creo que hay un año nomás de filosofía. Después creo que tienen El metodología. primer curso nomás me parece. Sí. Después creo que tienen Ay, joder, pero Tienen materias que tienen que me ver con la parece. filosofía, como metodología, epistemología, eso creo que tienen, pero filosofía no. No. Qué tristeza, ¿no? Porque filosofía tiene que ver teología en la psicología. Me Entonces, parece un crimen contra la ¿dónde- filosofía. ¿Dónde nos quedamos? En Ah. el 20, profe. ¿En qué consiste la ética socrática? Profe, sí. Que las personas hacen el mal por ignorancia. Muy bien Amanda, muy bien Patricia también. Muy bien. Sí, como decía Sócrates, nadie es malo sino que son burros. No hay gente mala, hay gente burra. Ya me cansé de dar el ejemplo político ese, por eso voy a dar otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo que yo soy un policía y soy un policía corrupto, entonces acepto soborno, acepto coima, acepto... Y yo estoy pensando que soy un vivo pero en realidad me estoy perjudicando porque la corrupción tarde o temprano va a afectar a la institución policíaca. O sea, el día de mañana cuando un narco me dispare, en parte va a ser culpa mía porque yo estoy aceptando la corrupción y estoy permitiendo que la corrupción impere, lo que hace que los narcos y demás criminales, no solamente narcos sino los criminales, imperen. Entonces soy parte del problema. Entonces por eso el que hace el mal no hace el mal sino que hace el mal por ignorante. San Agustín criticó esto. San Agustín dijo no, porque muchas veces nosotros hacemos el mal sabiendo que está mal, pero igual lo hacemos. Por ejemplo, cuando yo digo, yo sé que si tomo como cosaco, si tomo alcohol de forma imprudente, voy a terminar con resaca mal, pero igual tomo porque, no sé por qué. Entonces, muchas veces decía Agustín, veo el bien, pero sin embargo hago el mal, y eso es lo que Agustín le criticaba a Sócrates. Sí, exactamente, el día vos compras celular y contigo con la explotación de muchísimos niños chinos. Siguiente pregunta, la 21. ¿A qué se denomina patrística? Este es facilito. Por eso no hay que comprar los celulares. No sé ustedes por qué comprarlo. Se denomina patrística la filosofía de los padres de la iglesia, siendo en su parte el dualista San Agustín. Perfecto. Maldito dualista legal. ¿Quién más quiere responder a eso? Bueno. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la teoría del conocimiento de San Agustín? Fácil y sencillo sería que las ideas están en la mente de Dios y que él siguió influencias neoplatónicas. Muy bien, Patricia, muy bien, Elías. San Agustín le copió la teoría de la idea de Platón, pero dijo que las ideas no están en estos planos, sino que están en la mente de Dios. Y nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, accedemos a las ideas mediante la gracia. O sea, es Dios quien nos permite conocer a nosotros. ¿Y cómo encontramos la verdad? En nuestro interior. San Agustín decía, San Agustín tuvo un periodo de escepticismo, un periodo donde dudaba de todo. Pero después descubrió que él estaba buscando la verdad. Entonces hay una verdad que es que él busca la verdad. Por eso su frase sin falium sum, porque hay una verdad, la que yo estoy buscando la verdad. Si yo fallo, soy. Sí, exactamente. Y eso toma Descartes y dice cogito ergo sum. O sea, pienso luego existo. Dayana. Tengo una consulta. La ley era el primer libro, ¿verdad? Que de San Agustín. Dayana, mi parlante se escuchó todo. De Civita Dei era el primer libro de San Agustín, ¿verdad? Sí, de Civita Dei, el libro de San Agustín. La ciudad de Dios. Y el primer libro de la filosofía de la historia también, parece, ¿verdad? Sí. Exactamente.
The Civita Dei, la Ok, ciudad, gracias. Ciudad de Dios, el libro de San Agustín también es el título de una película que habla sobre las favelas de Brasil. Acá ya se adelantó Patricia. Ansiedad de mi apellido. Que es la pregunta de qué es el mal según San Agustín. ¿Alguien más quiere responder qué es el mal? Como bien dijo Patricia, el mal es una privación. No existe el mal, existe ausencia de bien. El mal no tiene una entidad propia, no. Sí. Muy bien, Dayana. Yo voy a poner un ejemplo que para mí es un ejemplo muy práctico, la envidia. La envidia no existe como tal. ¿Qué es lo que existe? Existe la ausencia de una virtud que yo no tengo y que envío de otro. Por ejemplo, si alguien es muy inteligente o si alguien tiene mucha plata, esa es una cualidad que esa persona tiene que yo envidio. O sea, no existe la envidia, lo que existe es una carencia de algo que yo envidio. Y lo mismo pasa con todos los pecados, pasa con la lujuria, pasa con la gula. Porque todo es querer llenar algo, todo es querer llenar algo que yo, de lo que yo carezco. Exactamente, Elías. Si Dios creó el mal, entonces Dios sería imperfecto. Y como bien acá también les dicen, existe mal físico y mal moral. Muy bien. Efectivamente, es ella el periodista. ¿Cuál es la relación entre fe y razón según Santo Tomás de Aquino? Que era un ejemplo de mal físico. Mal físico es, por ejemplo, la muerte es un mal físico. Y un mal moral es el pecado. Por ejemplo, la gula, la lujuria, la avaricia. Son ejemplos de mal físico y mal moral. A veces están relacionados porque, por ejemplo, la lujuria, que es un mal moral, me proporciona un mal físico, que es una enfermedad de transmisión sexual. Por eso que mucha gente dice, muchos cristianos extremistas dicen que, por ejemplo, el SIDA, esas son cosas que Dios nos envía porque la humanidad está pecando. Entonces Dios envía el SIDA para leccionarnos. ¿Sí? Mucha gente asocia así esas de mal físico y mal moral. Pero San Agustín dice que el mal físico es justamente eso, producto de las limitaciones que tenemos como seres creados, y el mal moral es el pecado producto de la libertad que nos dio Dios. Dios enviando el SIDA, tomen para que aprendan, ¿así entendés? Y jamás aprende por ahí. Y los humanos inventamos el preservativo y Dios se jode. Entonces Dios nos envía el COVID. Por favor, yo hice un copy-paste, pero no sé si es de San Agustín o Santo Tomás. Porque yo te digo, Santo Tomás, por ejemplo, dice que la razón y fe se complementan. Hiciste bien, Santo Tomás. Razón y fe son distintas. Exactamente, Santo Tomás dice eso. La razón se complementa, no puede ir más allá de decir. Y la razón y la fe se complementan. Y solamente la razón y la fe no pueden estar en conflicto. Solamente hay conflicto cuando o se malinterpreta la fe o se sobrepasa los límites. Sí. Por ejemplo, cuando se quiere explicar los milagros mediante la ciencia, Sí. ese es un límite. Porque vos dijiste que el chiste del milagro no se podía explicar. Entonces no pasen los límites, chicos. He sido vencido. Bueno, sí, exactamente. Cuando vos querés explicar la verdad, estás queriendo llevar la razón más allá de su límite, le estás sacando de su frontera la razón. Pero también cuando malinterpretar la fe, por ejemplo, cuando decís que la tierra es plana porque la Biblia dice que la tierra es plana, o cuando decís que Darwin está mal porque la Biblia no habla de monos, ahí está malinterpretando la Biblia. Profe, en San Agustín y Santo Tomás se habla de forma diferente de la razón y fe, ¿verdad? Sí. ¿Podés, por favor, darme un ejemplo? Porque ahí se me mezcla un poco. Para San Agustín, la razón
era una herramienta de la fe. La fe siempre está arriba y la razón es una herramienta que te sirve para llegar a la fe. En cambio, para Tomás de Aquino, la razón y la fe se complementan, trabajan juntas. Esa es la diferencia entre Agustín y Tomás de Aquino. Gracias, profe. Ahora, ¿cómo se componen las 5 vías? Muy bien. La gente cuando se discute mucho texto. Muy bien, Elías. Tenemos un punto de partida. Las vías tienen que partir de algo evidente. Y yo siempre doy el ejemplo: punto de partida, existe la gallina. Ahora, el segundo punto es la causalidad. La gallina tiene que haber salido de algún lado. O sea, la gallina no es que apareció de la nada. La gallina tuvo que salir de algún lado. Entonces, la gallina tuvo que haber salido de un huevo. Ahora bien, le llamamos al tercer punto, que es la causalidad. Ese huevo tiene que tener una causa, o sea, ese huevo tuvo que ser puesto por una gallina. A su vez, esa gallina tiene que tener una causa, esa gallina tuvo que haber sido puesta por tiene que haber venido un huevo. Ese huevo de que vino la gallina tuvo que haber sido puesto por una gallina, y esa gallina tuvo que haber venido de un huevo, y ese huevo de una gallina, y esa gallina de un huevo, y ese huevo de una gallina. Y esto no puede ser así hasta el final, hasta el infinito es Santo Tomás, entonces por eso tiene que haber una causa, y adivina quién es la causa. sí, es Dios. Santo Tomás dice, cuando le preguntan a Santo Tomás que vino primero la gallina del huevo, Santo Tomás dice Dios, porque Dios le creó a la gallina y la gallina puso huevos. Sí, las 5 vías se basan en el principio de causalidad, todas y cada una de las 5 vías. Y la siguiente pregunta es justamente explicar las 5 vías. Es así. Profesor, ¿se por qué tenéis? Ese es mucho texto. Muchas Pregunta. Lo del primer motor, o sea, relacionando a lo que dijo Aristóteles, Sí. el primer motor, ¿yo tengo que relacionar con la vía de la causalidad o con el principio de causalidad eficiente? ¿O con los dos? Con los dos. Porque casi son lo mismo. Porque mi motor es causa eficiente y a la vez causa y causada. Y Tomás Aquino dice que también es Dios. Aristóteles nos dijo que el primer motor era Dios. Aristóteles dijo que tiene que haber una causa que empiecen las causas. Y a eso le llamo primer motor. Y Tomás Aquino dijo, cierto, es Dios. Esa es la primera vía. La segunda vía es la causa eficiente, que es la vía de la gallina y del huevo que ya tanto nos entretuvo. La tercera vía es lo contingente y necesario. Hay seres contingentes, o sea, como nosotros, que somos y no somos. Y hay seres necesarios, que son necesariamente. Que el ser necesario es obviamente Dios. Tiene que haber un ser necesario de que vengan todos los seres contingentes. Después tenemos la vía de la perfección. Hay cosas más perfectas que otras, por tanto tiene que haber una perfección absoluta, y esa perfección absoluta es Dios. Y finalmente tenemos la vía del orden del mundo, que es el mundo está ordenado, por tanto tiene que haber alguien que haya ordenado ese mundo. Y ese alguien es, adivinen, Dios. Ahí me dejó de copiar, pero justo ya dijiste todo, bro. Adivinen quién es, todo Dios, la causa, Dios. La siguiente pregunta, a ver cuál es la siguiente pregunta. ¿De qué tenía que defenderse la patrística? De Patricia. Herejes y paganos. Sí, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre hereje y pagano? A ver si alguien sabe. Muy bien, Los Patricia. herejes son... A ver, ahí está. Dayana, responde. Los herejes son personas que creen en Dios, pero no comparten la misma creencia que los católicos. Sí. El paganismo es no creerlo en Dios, o sea, en Dios. Creen en otros dioses. Por ejemplo, si vos crees en Zeus o en Thor o en Odín, sos pagano. Si crees en Dios, pero no crees en la Virgencita, sos un hereje. Además que a los cristianos se les pidió mucho en ese momento que justifiquen racionalmente la existencia de Dios, y ellos, no. Por eso lo hicieron tantas horas. Si vos decís yo creo en Dios, pues no creo que tenga que irme a la iglesia todos los domingos, sos un hereje. Si vos decís yo creo en Dios, pues no me voy a comulgar
o no me voy a bautizar, o no me voy a casar, entonces sos un hereje. Hacer eje. Ah, hereje, bueno. Bueno, entonces esa es la diferencia entre un hereje y un pagano. Tipos de creación según San Agustín. ¿Cuáles son los tipos de creación según San Agustín? Generación, fabricación y creación de la nada. Muy bien. Eso que es de Dios, el chingo. De la Feliz. nada, ex nihilo. Feliz está Dayana porque le ganó a Patricia, le ganó la mano. Eso chido. ¡Toma! Toma, perra. Yo estaba tipo en la punta de mi lengua, ya se iba a salir ya. Ahora no me gana, perra. ¿Vieron esa película del oeste cuando los dos vaqueros iban a ese fundai? Maldita. Bueno, entonces la tipo de creación Voy a exactamente. extrañar la risa del profe. Me siento halagado. Entonces todos somos, la creación, todos somos seres creados obviamente, pero hay distintos tipos de creación. Se da la primera es por generación, cuando yo, a partir de cosas que yo mismo tengo, creo algo. Por ejemplo, un bebé se crea por generación, porque necesitamos solamente nuestros genes para crear bebés. Saliva también se crea por generación. Después tenemos la fabricación, cuando yo creo con algo externo. Por ejemplo, yo agarro madera y creo una mesa, o agarro hierro y creo una silla de hierro, o agarro un huevo y me hago huevo frito, por ejemplo. Eso es fabricación. Y después está la que es la verdadera creación, que es la creación ex nihilo, porque los otros dos anteriores no son propiamente creación, porque vos creás a partir de algo. Solamente Dios puede crear a partir de la nada, porque nosotros estamos supeditados a las leyes de la física, y la ley de la física dice que nosotros no podemos crear nada de la nada. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Eso dice la ley de la física. También dice la ley de la equivalencia de la alquimia, que dice el hombre no puede dar nada a cambio sin perder algo de igual valor, y nosotros no podemos crear de la nada. Además que nosotros quedamos con cosas ya existentes. Y después vino este tipo a decir que adivinen quién crea esas cosas que ya existen. Exactamente, Elías, Full Metal Alchemist. Que Full Metal Alchemist se basa en cosas de la alquimia, y son los alquimistas precisamente los que descubrieron la ley de la transmutación de la materia, y son ellos los que establecieron este principio que después pasa a la física. Entonces sí. Pues los alquimistas son los que trabajan con oro ahora. Sí. Como fabricaba una mamá. Qué triste. Cuando le convirtió a la nena en una quimera, qué triste. Bueno, volviendo al punto. Todavía nos quedamos. ¿Cómo concibe San Agustín la historia? No sé si está bien, profe, pero así decía, como un proceso lineal. Le hice más largo, pero... Vamos a mirar tu respuesta. Sí, está bien. Como proceso lineal que va de la creación hasta la salvación. Exactamente. La finalidad de la historia, el fin de la historia es justamente la salvación de los seres humanos. Por eso la historia es un proceso lineal que va de la salvación hasta la creación. La historia parte con el Génesis, cuando Dios crea todo, y termina en el Apocalipsis, cuando Dios viene a reinar entre nosotros. Y el fin. Eso pasó un avión y no escuché la pregunta y no pude responder antes que Patricia. Maldita. Entonces, ese es el fin de la historia. El fin de la historia es la salvación. Por eso vino Jesús al mundo, por eso pasa todo lo que pasa. Todo lo que pasa en la historia es para la salvación de la humanidad. Y no solamente los individuos, sino que los pueblos también tienen que luchar por su salvación. Entonces, por eso la iglesia tiene que guiar a los individuos y a los pueblos a la salvación de las almas.
¿Cuáles son los factores que orientan el pensamiento escolástico? El descubrimiento de las obras de Aristóteles, la creación de las universidades y había uno más que me olvidé. Dayana. ¿Qué prestaba la broma? Gracias. La actividad científica. Pelea, no mentira. No había nada, rápido. Muy bien, Elia, la actividad científica. Bueno, entonces, en la Edad Media se descubre la obra de Aristóteles. Como ustedes saben, la obra de Aristóteles se perdieron por los distintos saqueos y invasiones. Como ustedes saben, eran periodos muy densos de la historia. Entra un tercer jugador al duelo. Bueno, entonces se descubre la obra de Aristóteles y eso genera una revolución en Europa, porque Alberto Magno y después su discípulo Santo Tomás cambian de Platón a Aristóteles. Entonces crea toda una revolución. De hecho, Tomás casi fue censurado por eso, como ya hablamos nosotros en las clases. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es las universidades. Como ustedes saben, todo lo de la universidad, muchas de las cosas que tenemos nosotros en la universidad vienen de la Edad Media. Por ejemplo, los títulos. Licenciado quiere decir que tiene permiso para enseñar la doctrina. Y doctor quiere decir que es doctor en la doctrina, o sea que ella puede enseñar la doctrina. Sí, esos títulos de la Edad Media hasta ahora. Lo mismo el hacer tesis. Cuando ustedes tengan que hacer tesis, maldíganle a los escolásticos, porque ellos fueron los que pensaron ellos fueron los que tuvieron la idea de vamos a hacer que los estudiantes hagan tesis para recibirse. Entonces ustedes ya saben a qué culparle cuando les pidan tesis al finalizar la carrera. Bueno, porque puto lo que querían su tesis a otro puto colasta de mierda. Y para dejar constancia que ellos eran doctos en la doctrina. Ay, mire, me sé dónde está. Entonces para eso hacían tesis ellos. Triple HDP por ahí. No, pero vos tenés suerte que vos tenés computadora. Ellos hacían a mano, así con pluma y tintero. Y con más razón todavía, porque ellos se esforzaron tanto. Y el último punto de la actividad científica. Acá empezó, todavía no se vio, pero empezó a verse bien el estudio de la naturaleza. O sea, se empezó a hacer actividades científicas. Todavía era muy resistido. Recuerden que en el nacimiento de Da Vinci, a Leonardo da Vinci le arrestaron por necromancia. O sea, creían que quería revivir cadáveres. Leonardo da Vinci fue arrestado porque Leonardo da Vinci estudiaba los cuerpos. Pues. Leonardo da Vinci era pintor, pero le dio para aprender a pintar bien decía, tengo que aprender cómo es el cuerpo humano para aprender a pintar el cuerpo humano. Entonces él empezó a diseccionar cadáveres. Y la iglesia pensó que él quería revivirle a los muertos, que quería hacer un ejército zombie, Leonardo da Vinci, así. Entonces le acusaron de necromancia. Por suerte Leonardo tenía amigos poderosos, entre ellos los Medici, que cajonearon el expediente. Agarraron el expediente y cajonearon. Y por suerte Leonardo nunca fue. Amistad, es la amistad. Porque si no iba a morir quemado. Entonces empezó, pero en la Edad Media ya empezó a verse bien la actividad científica. Incluso había mujeres. Yo siempre doy el ejemplo de Hildegard de Bingen, que fue una botánica, fue lingüista, porque un amigo fue botánica, fue lingüista. Y uno de los aportes de Hildegard que yo siempre doy para que ustedes les recuerden de ella es que ella fue la que le puso lúpulo a la cerveza. O sea, ella es la que hizo la cerveza como la conocemos. O sea, cuando tomen cerveza, agradezcan a Hildegard de Bingen, una investigadora medieval. Entonces, esos son los factores que de la escolástica. Bien, nos quedan 10 preguntitas más. ¿Cuál es la diferencia entre los seres contingentes y los necesarios? Dios tiene esencia y existencia. Sí. Y el otro tiene esencia. Evo y Patricia, Dayana, da tu aporte igual nomás. No, ya me piché, ya no tengo más sexo. Por eso no. Ay, vas a ver, profesor, que así yo le tenía la pregunta de ella. Yo no sé cómo no me mató. Yo no sé cómo no me mató esa profesora. Antes de que diga todas sus preguntas, yo le respondí.
Muy bien, Patricia. Los seres Tiene que contingentes. haber capacitación para poder tener a Patricia como alumno. Los Tiene que seres, tener paciencia. los seres contingentes pueden existir o no, como dice Patricia. Entonces su esencia no sirve con la existencia. Por ejemplo, vos puedes acordarte de tu abuelo, de tu bisabuelo, bisabuelo, por ahí bisabuelo, porque a lo mejor los abuelos de ustedes todavía están, teniendo en cuenta el rango etario, probable que los abuelos de ustedes todavía estén vivos. Pero vos te puedes acordar de tu bisabuelo, de tu, digamos que él probablemente ya no exista. Entonces, él está en esencia, se acordás de cómo era esto, pero no está en existencia. O sea, nosotros no nos identificamos, como nosotros podemos ser y no ser, nuestra esencia no se identifica con nuestra existencia. En cambio, Dios, su esencia es igual a su existencia. O sea, Dios es y existe necesariamente. O sea, Dios no puede no existir. Muy bien, Elías, a la velocidad de la luz. No, me encanta esto porque quiere decir que muchos trabajaron en la tarea y que muchos están estudiando. Ahora, ¿cuáles son los tipos de leyes según Santo Tomás? Hay 3. La ley del hombre, de la naturaleza y la ley de Dios. Exactamente, ley eterna, que es la ley natural, la ley de Dios. La ley natural, que es el reflejo de la ley eterna, y la ley positiva, que es la ley del hombre. Dios es el que establece las leyes de todo, y entonces Dios también establece la ley. O sea, Dios dice, los planetas van a girar así, las estaciones van a suceder de esta forma, los animales se van a comportar así. Esto todo establecido por Dios. A eso le llamamos ley natural. Y en base a eso hacemos las leyes del hombre. En base a la ley natural hacemos las leyes del hombre. Por ejemplo, matar está mal según nuestras leyes. Te van a llevar preso si vos le matás a alguien. Pero también está mal según la naturaleza, porque en la naturaleza el animal no mata con saña. Matar adrede a una persona es matar con saña, entonces es antinatural. Atenta con la naturaleza. Y eso está en la Biblia, está cuando Dios eso es lo que se demuestra en la parábola de Caín y Abel. Sí, ¿verdad? Porque él mató a su hermano por envidia. Sí. Le dio un puñalazo, parece. Y obviamente la ley positiva se basa en la ley natural y la ley natural se basa en la ley divina porque es Dios el que pone orden en la naturaleza. Caín el negro. Bueno. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la filosofía política de Santo Tomás? Ya que hizo un capítulo fantástico de Aristóteles, entonces decía lo mismo, el hombre es un animal político. Sí. ¿Qué quiere decir que el hombre es un animal político? Que el hombre sí o sí nace en sociedad. Nace en sociedad, para estar en sociedad. Y Aristóteles decía que como que hay gente que no puede estar en sociedad, gente enferma ahí. Si a vos te crían, si vos por ejemplo en vez de criarte por tu familia, sos criado por perrito, vos no vas a ser un humano. O sea, de forma sí vas a ser humano, pero no te vas a comportar como humano. De hecho... Porque no vas a tener más leyes, no vas a saber cómo comportarte en sociedad y eso. Muy bien, Elías también acá respondió. Entonces, eso que dice Aristóteles y lo que dice Santo Tomás, un humano que no se comporta como humano no es humano. O sea, entonces, por eso somos sociales por naturaleza. Y un humano que no vive en sociedad, por ende, no es humano. Eso decía Santo Tomás. Aristóteles y Santo Tomás decía, Santo Tomás lo que le agrega a eso es que Dios es el que hizo que las cosas sean así, porque obviamente Dios pone orden en la naturaleza y Dios hace que nosotros seamos así para que le amemos a nuestro prójimo y etcétera, etcétera. Dios pone orden en la sala. Sí. Y también, como dice el compañero Santo Tomás, decía que la mejor forma es la monarquía. Volví. Eso. Picho. La mejor forma es una monarquía moderada. ¿Quién tiene que moderar la monarquía para Tomás Aquino? La iglesia. O sea, lo que Santo Tomás quería un estado eclesiástico. La iglesia, ¿por quién viene? Por Dios. Porque la iglesia es santa, Patricia, y la iglesia tiene que orientar a los humanos pecadores. Maldito jugador de mierda. Entonces, es la iglesia la que tiene que... Y Santo Tomás decía, además Santo Tomás contaba lo siguiente: así como en el cielo hay una jerarquía, o sea, está Dios,
están las potestades, los querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Después estamos nosotros, los seres humanos, y después están los animales, después están los seres inertes. Así hay una jerarquía. Bueno, así también el mundo tiene su jerarquía. En la política también hay jerarquía. Está la iglesia, está el rey, están los nobles y después están los demás pelagatos, o sea, nosotros. Entonces, La prole. sí. Entonces, esa es una jerarquía. Esa jerarquía que hay en la tierra es reflejo de una jerarquía que hay en el cielo. Por eso la iglesia tiene que regir en la tierra así como Dios rige en el cielo, decía Santo Tomás de Aquino. En el cielo viven los hombres. Debo confesar que me encanta la música de la iglesia. El granito de mostaza. Ángeles volando es un temazo. Sí, en serio es un temón ese. Viene con coreo incluida, hija mía. Al menos las señoras de mi iglesia bailaban todo eso y yo atrás de ellas. Yo confieso que Semana Santa me gusta ver Judah Ben Hur. ¿Qué piensa el profe? La película del tipo que es traicionado por su amigo romano y que termina en una galera y que después se encuentra con Jesús que le da agua y después termina peleándose en un coliseo con su amigo en una carrera, se muere su amigo y al final él ve cómo le crucifican a Jesús. Ben Hur, toda la Semana No Santa, vale spoiler, profe. toda la Semana Santa da eso. Este, Eso es grande, Estamos en el raro, momento un montón de cosas pasan en la película. Yo, profe, no tengo tele desde hace como 5 años por ahí. Yo no veo películas de Semana Santa. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué podemos conocer según Kant? Este es facilito, este es fácil. Según Kant, lo hago. Fenómeno. me adelantamos. Según Kant, solo podemos conocer lo que nos dicen nuestros sentidos, no solo Sí. las ideas. Sí. Muy bien. Esta vez no, Elías. Y esta vez fue empate. Tengo miedo que si ya se empieza a dar moquete virtual acá ya. Ah, A ver, contestar. vamos a ver quién puso. Pero acá está la evidencia. Vamos a ver quién puso antes. En el chat está la evidencia. A ver. Elías. Lamento decepcionar a mis fans, pero legalmente ya está acá, no ya hice. De cuestionar ya no. Y si digo de mis palabras no me voy a decir todo mal, ya me callo. Desde ahora más me callo. Bueno, entonces. Le cedo mi vara a Elías. Qué honor. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué podemos conocer según Kant? Y exactamente, lo acertaron. Podemos conocer el fenómeno, o sea, lo que se me aparece. ¿Y qué es lo que me aparece? Lo que yo puedo juntar con los sentidos, ordenar en mis categorías y meter en mi vasito de espacio-tiempo. Eso es lo que yo puedo conocer, según Kant. Entonces, lo que puedo conocer es el fenómeno. Y acá Hume y Kant cayeron en la misma cosa, en el fenomenismo. Solo que Hume decía, yo puedo conocer lo que yo puedo ver por impresiones. Y las impresiones son lo que yo capto por mi sentido. Y Kant decía, puedo conocer lo que capto por mi sentido y ordeno en el vasito. Meto mi vasito del espacio-tiempo, que era el vasito donde metemos las cosas nosotros. Lo que no puedo conocer es el nómeno, que es Dios, el mundo, la libertad, la moral. Eso no puedo conocer porque está más allá del vasito, no puedo meter en el vasito. Eso es la razón pura, porque por eso que después Kant se desdijo otra vez la razón práctica y dice que sí, le puedo conocer a Dios, a la moral, la libertad, el alma, todo lo que vos quieras en la razón práctica. Pero eso es la razón práctica, no es la razón pura. En la razón pura solamente se puede conocer el fenómeno. ¿Cuáles son los momentos del espíritu según el espíritu subjetivo de Hegel?
Empate acá. Los dos globos Yo fui primera. Yo fui primero. Ahí está la evidencia, pues. Vamos, María, que se puede. Vamos, vamos. Sí, exactamente. El espíritu subjetivo se afirma en la antropología. ¿Por qué se afirma en la antropología? Porque, ¿qué es lo subjetivo? Lo subjetivo es lo que depende de mí. Por ejemplo, a mí me puede gustar una ropa, a vos te puede parecer una malísima ropa, una malísima. A mí me puede gustar una comida, a vos te puede parecer una malísima. Eso es lo subjetivo, lo que depende de mí. Entonces, ¿por qué la antropología es la afirmación del espíritu subjetivo? Porque la antropología es el momento en el que el hombre adquiere conciencia, en el que el hombre se hace sujeto. Por eso el espíritu subjetivo empieza con la antropología. La antítesis es el fenómeno, lo que aparece ante mí. Una vez que yo soy consciente de mí, soy consciente que hay cosas fuera de mí, o sea, el fenómeno, todo lo demás, lo que me rodea. Y la síntesis de eso es la psicología, cuando el hombre se ve a sí mismo como fenómeno. Por eso la psicología es la síntesis, porque el hombre se estudia como fenómeno. Porque la psicología estudia los fenómenos conductuales. Patricia. Chupete no me dijo, profe. Bueno. Siguiente. ¿Qué es la alienación para Marx? Desposeer al trabajador de su trabajo. Sí, el trabajador es poseído, o sea, nos quitan. Antes yo, por ejemplo, cazaba para comer, cazaba y comía mi bisonte, mi conejo, lo que sea que cazase. Pero ahora tengo que producir celulares para Huawei, no para mí. Y Huawei me da una parte de eso. Y se queda con la ganancia, se queda con la plusvalía. Por eso Huawei me aliena, me enajena. Alienar quiere decir de otro. En la tierra viven los hombres. Mi opinión completamente arbitraria y objetiva dice que ganó Elías. La elección significa ser desposeído, desaparecer de lo que es nuestro a través de eso, hacerse una falsa conciencia. Exactamente. Punto para Elías. Acá está la evidencia, como dice Patricia. Scientific moment. Entonces, esa es la alineación. Elías le agregó las falsas, porque la alineación te puso una falsa conciencia, porque vos pensás que estás trabajando para vos pensás que sos un emprendedor, que sos una persona, pero en realidad estás trabajando para otro. Lo máximo, la máxima autoridad. Cuando la próxima vez que alguien les diga a ustedes si quieren ser dueños de su propio negocio, eso traducido significa que si querés trabajar para mi negocio, significa eso. Traducímelo. Red flag. Exactamente, el día red flag. Siguiente pregunta. ¿Qué es el eterno retorno para Nietzsche? Para nuestro amigo del bigote. El bigotudo. No, van a pasar otra vez. De la misma manera. Porque esa película tengo que verla realmente. Está completa en YouTube, o estaba por lo menos. No sé si YouTube le censuró muchos textos. A ver. El Estado de tiene una doctrina Quiero moral. saber cómo carajo escriben así bien largo. Tiene una teoría moral, una reflexión acerca del tiempo y una crítica a la cultura occidental y su concepto del tiempo lineal. Que trajo San Agustín, o sea, Nietzsche no le quería a San Agustín. Tiempo aniquilado. Ese tipo no le quería hablar a nadie, yo y te llamo. O sea, Nietzsche decía que las cosas se van a repetir una y otra vez. Nietzsche se basaba, incluso tenía un argumento basado en la física. Nietzsche decía que los átomos son combinaciones y las combinaciones se repiten. Así como cuando vos usas una ropa un día y tenés una cantidad limitada de ropa, tarde o temprano vas a repetir la ropa. Entonces, tarde o temprano la realidad se va a repetir. Y entonces, haz lo mismo. A mí me parece hasta irónico y hasta poético que alguien como Nietzsche hable de eterno retorno, porque Nietzsche sufrió mucho en su vida, entonces va a vivir otra vez. Fue envenenado por un perro que se llamó. No voy a
No me voy a olvidar lo que después le robó su novia. No, ahora sí que ni su novia, creo ahora. No, su amor platónico era. Y su teoría, no te olvides que también le robó su teoría. Hijo de perro. El inconsciente. Ma, ena, compadre, venga ya, voy. Tú nomás, amigo. Porque un amigo es una luz, como dijo el compañero. Y efectivamente fue una luz porque le dio ideas al otro pelotudo. ¿Qué es la libertad para Hegel? Pista, tiene que ver con la historia. Puede ser una evolución, profe. Los pueblos evolucionan hacia cada más libre, dice. Sí. Muy bien. La libertad es el motor de la historia. La historia. La historia es el paso a sociedad más, Ujú. menos libre a La más historia libre. sigue del sol. Sí. Van de Oriente a Occidente, pero se queda en Europa. América no cuenta. En Europa. Se queda en Europa. No, maldito que. América no existe. Gracias. Ojalá que los demás tengan ese concepto de América así para que no nos vengan a matar a la guerra. Después tenemos qué parte de la obra de Kant analiza la posibilidad de la metafísica como ciencia. La dialéctica La dialéctica transcendental. transcendental. ¿Qué perro? No, mándase religión. No, porque yo escribí primero. Empate. Como una es Empate. la competencia de Patricia. Empate. Armando tomó el lugar de Elías hace rato. Me revelo. Literalmente estaba esperando ese hermano ya. Ahí estaba mi mano en el micrófono. Yo entré hace rato. Kant y eso en 3 partes. Elías está comiendo empanada y no puede creer. Está bien, Elías, ya es hora de la almuerzo. Comprensible. Kant y eso en 3 partes. Estética trascendental, que estudia la posibilidad de las matemáticas, que son posibles, son ciencia. La analítica. Y la La dialéctica. analítica, que estudia la física, que también es ciencia. Y la dialéctica, que estudia la metafísica, que ahí falla. Falla en la razón pura. La razón práctica, otra cosa, pero la razón pura falla como ciencia. Let me. Let me, es tu momento. Última pregunta. Porque un amigo es una luz. Una última pregunta. ¿Qué es el positivismo? Momento. Yo me adelanté al profito. Rafael, podría ser que sea la filosofía científica que no busca el origen o el principio de las cosas, sino las leyes que manifiestan en el orden natural del fenómeno. Muy bien. Podría ser. Muy bien, Patricia. Una teoría de del empirismo busca conocer el mundo de los hechos por medio de la experiencia, dejando toda la búsqueda metafísica de esencia oculta considerada el fundamento último de la realidad. Afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Muy bien. Momento, hey. Profe, yo puse otra cosa. Yo puse que el positivismo es la exaltación del conocimiento científico, de su método y de la búsqueda de las leyes determinadas que determinan los fenómenos. Es una filosofía cientificista que no busca el origen o el principio de las cosas, sino las leyes que se manifiestan en el orden natural de los fenómenos. Está bien lo que Y pusiste. lo mismo que dijo Mando. Está bien, hijo. Está Pero bien, hijo. el positivismo me parece re triste, porque después vinieron las guerras y eso, y como que todo se fue al cambio. El positivismo era buena onda, pero el positivismo era buena onda, pero después cambió la onda y dejó de ser buena onda, y lo que era onda ya no fue su onda, y lo mismo te va a pasar a vos. Y te va. Yo iba a decir algo que Lo triste fue que Kant terminó en un psiquiátrico por ahí. Sí, sobre lo quito. Malaika, la libertad para Hegel es el motor de la historia, es lo que hace que avance la historia. Así, simple, llano y sencillo.
Sí, es como una lucha entre contrarios, ¿verdad, profe? Exactamente. Eso es lo que va a tomar más, ve como su ley del materialismo dialéctico, la lucha de los contrarios. Que Elías, Profe, momento de foto, profe. En honor a Momento. que el último día de clase, tristísimo, pero hay que sacarnos una foto. sí, foto. La tipa llora ahí, la Vale, préndale toda su cámara. Dale, mándate de tu puta cámara. Viene en tu casa. Te voy a cagar a pedo. Porque lo que agresiva Patricia. Espera, me aplaudo la mierda, espera. Dios mío. Yo no participé nomás por acá hasta el profe. Ya no me sale la primera pregunta todavía. Ustedes saben que ya me Voy a van. sacar la foto yo, si no les importa. Yo para que todos ya prendieron sus cámaras. No. Para nada más posar. El más amigo es una luz. Un momento. Podemos poner ese. Profe, te vas a extrañar. Cierto. nos vamos a ver en la facultad, no se preocupen. No, no, ¿saben qué Instagram? Te vamos a robar el Instagram. Profe, ¿Yo qué hice? podemos proceder a llorar ya, profe. Sí, pueden proceder a llorar. Yo he vaciado mucho de llorar. Sí, ¿verdad? Triste. Profe, vos legalmente, sos uno de los mejores profesores que nosotros tuvimos en este cursillo. Me siento honrado. Está Chico arriba, está la profesora de psicología al lado, el profe Nati, después está el profesor Ismael, y después para abajo así. No, después también me dijo. ¿Verdad? El profe de historia, sí. Top Y después, profesor ese. en el fondo, ahí no se va, y está el profe de matemáticas. Pero un último está el de matemáticas. Eso, pero profe, casi estuviste así, profe, de lograr que yo me cambie de carrera, o sea, de opción de carrera. Así, mira, así. Únete al lado oscuro, Eso es Diana. mucho ya. Join to the Yo dark creo side. que Únete al lado está oscuro. logrado. Vas a terminar es una mala idea. Después de tu carrera puedes seguir filosofía. Obvio. Era un buen plan. Obvio. El plan. Espera. Pues puta, ese eco ahí. Me recordar al profe de matemáticas. No. Que ya se agarró, se fue a la quinta dimensión por allá. Ya para la. Epic moment. No, muy triste, muy triste. ¿Y los demás prenden su cámara? Me alegro saber que me tienen aprecio y que les llegó la materia. Eso es misión cumplida para mí. Fue un honor ser profesor de ustedes. Bueno, no, profe. Les deseo Totalmente. lo mejor para el cursillo que deseo que tengan en la facultad y quiero verles por los pasillos de la facultad. ¿A cuánto que somos tu mejor curso, profe? ¿O no? Sí, la mejor sesión. No, hablando, sin mentir, esto se está grabando, sin mentir. De las 3 sesiones las que lo que hicieron las tareas fueron ustedes, por ejemplo. En este día de hoy, por ejemplo. Está grabado, va a subirse a YouTube, esto está grabado. Decirle lo que lo Hacer publicidad, ¿verdad? Acordate cuando les que nos ponga famosos y eso de nosotros. Sí. Podemos algo a la gente, por favor. O sea, no a la gente de YouTube. Ya la que están viendo, Hola, suscriban, denle like. den like, compartan con sus mejores amigos. Dejen cualquier que sea el tema del siguiente video. Comenten cuál fue el mejor momento. Like and subscribe. Que viene un especial. ¿Quién saca la foto? Yo voy a sacar la foto, posen.
Pónganle Ay, no su sé dónde mejor mirar. pose. Dale. Uno, dos, tres. Ya está. Otro No más, se le ve. por favor, porque por si acaso. Digan whisky. Ya. Digan filo. Vino, profe. Vino. Ese que tenía atrás, por ejemplo, profe. Acá está. Vino italiano. Ese que tenía atrás, profe. Un placer, profe. Igualmente, es recíproco. Espero, como les dije, pedirles por la facultad. Les voy a lo que por la facultad. Ahora sí, eso es lo que ¿Qué? No escuché lo último. No, ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Subí que esta foto a tus redes, profe. Sí, profe. Pone mi mejor Aprobanos, profe. Dale. Profe, cuando ingresemos, no. Si no ingresamos, no sube. No. No sube. vamos a empezar. Claro que van a ingresar. No subía. Tiene que tener mentalidad ya, mentalidad de ingreso. Tiene que tener ya. Claro que sí. Profe, reza por nosotros, para que ingresemos. Te falta. En nombre del Padre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estás pidiendo ahí una tía que no bendiga. Dale. Pero de la Está. Dale. Nos vemos, chicos. Ahora sí podemos hacer lo de... Bueno, profe, fue un placer. Ahora sí, dale. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Gracias por todo, profe. No, profe, gracias por todo. A ustedes. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Ya, profe. Cuídense mucho, nos vemos.